Estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, conocido también como Hecho del Espíritu Santo. Continuamos con nuestro estudio del capítulo 8, en esta ocasión la tercera parte, en la cual veremos del famoso caso de Simón el mago. Y es allí donde nos habíamos quedado en el estudio anterior hasta el versículo 8. Hoy, en el versículo 9 del capítulo 8, declara: Y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, declara en esta versión. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver que este hombre, llamado Simón, que vivía en Samaria, a donde fue precisamente Felipe enviado por el Espíritu Santo para predicar a este pueblo, este Simón tenía un cierto nivel de fama local, el cual honrado como alguien que no solo tenía el poder de Dios, sino que decían de él, este es el gran poder de Dios. Pero lamentablemente esta situación nosotros podemos ver aquí, ¿no es cierto? Dice que antes ejercía la magia y en la Biblia esto de la magia está asociada con las prácticas ocultas y mágicas y muchas veces con la toma de drogas que alteran la mente y el estado de ánimo. Cualquier poder real que Simón tenía definitivamente era de Satanás, mas no era de Dios. Simón era un mago y lo reconocían como tal, pero recordemos que en el mundo antiguo había una clase de astrónomos y científicos, conocidos también como magos, según declara también en Mateo capítulo 2, versículo 1, cuando los magos vinieron a ver el nacimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Pero en este caso hablamos de brujos y de hechiceros locales que también usaban ese título. Lo usaban por aprovecharse de la ignorancia y las supersticiones de la gente común. O sea, haciéndose creer que también tenían cierto conocimiento científico para hacer todo lo que ellos estaban haciendo. Y le estaban atentos porque aquí podemos ver exactamente que el tipo de gente que asistía estaban muy atentos a lo que este hombre hacía. Dice, sus artes mágicas les había engañado. Los samaritanos asumieron incorrectamente que, porque Simón tenía un poder espiritual, creían que éste era de Dios. Sin embargo, eso simplemente no era cierto. Pero cuando creyeron a Felipe, se dio una forma diferente. Él anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Los que previamente habían sido engañados por Simón y sus artes mágicas, ahora creyeron a Felipe y lo que él predicaba. Él trajo el mensaje del Evangelio y ellos lo creyeron. Pero no era solamente eso. Los que creyeron proclamaron su fe cuando fueron bautizados. Ellos, adicional al creer, dieron su testimonio público. No hay indicios de ninguna deficiencia en su fe. Seguramente Felipe no reconoció ninguno o no los habría bautizado. Felipe estaba completamente seguro de lo que esa gente creyó, de lo que recibió el Evangelio de Dios. Versículo 13 más adelante dice, y aún Simón mismo creyó. Imagínense, este mismo mago, el que estaba engañando a la gente, también creyó y después
de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Vemos aquí algo interesante. Viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito, se sorprendió por todo lo que él estaba viendo. Simón fue convencido por la predicación de Felipe y sus milagros asombrosos, hasta el punto en que declaró la fe, fue bautizado y estaba siempre con Felipe. Simón se convirtió en un seguidor de Felipe y su ministerio. Pero es justamente allí donde nosotros podemos ver. No hay nada que indique que la fe de Simón era falsa. Aparentemente todo estaba correcto. Sin embargo, será probada por su conducta a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que aparentemente este hombre creyó en el Evangelio, seguía y también dio testimonio público. Pero en la realidad, ¿qué es lo que estaba pasando? Más adelante, versículos 14 al 17, dice que los samaritanos recibían el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan les imponen las manos. Lo que Felipe hizo fue a predicar el Evangelio. Pero adicional a esto, Pedro y Juan llegan a Samaria para justamente, dice allí, cuando Jesús le dio a Pedro y a los otros apóstoles las llaves del reino de los cielos, según declara Mateo 16, 19, fue realmente para este propósito. Aquí oficialmente dieron la bienvenida a aquellos, en este caso los samaritanos, que previamente habían sido excluidos del pueblo de Dios. Recordemos que no se podían ver entre judíos y samaritanos, pero sin embargo, Dios envió para que ellos también reciban el reino de Dios. Y allí precisamente se produce lo que ya aconteció en Jerusalén, la manifestación del Espíritu Santo. Aún no había descendido sobre ninguno de ellos, nos referimos a los samaritanos. Obviamente hubo una experiencia posterior con el Espíritu Santo que estos creyentes samaritanos no conocían hasta que los apóstoles vinieron y les ministraron. Vemos también aquí entonces que les imponían las manos. También fueron impuestas las manos a los samaritanos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos con esto? Que definitivamente a menudo el poder y el llenado del Espíritu Santo se reciben cuando se imponen las manos sobre una persona y se ofrece oración por ellos. Vemos en diferentes versículos para ratificar, para confirmar lo que estamos diciendo. Allá en Hechos capítulo 9, versículo 17, vemos precisamente a Ananías que fue enviado por el Espíritu Santo, en donde declara que fue entonces Ananías y entró en la casa en donde se encontraba Pablo, ¿no es cierto? Allí declara y dice, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es una de la manifestación, ¿no es cierto?, la confirmación de que al imponer las manos recibían al Espíritu Santo. Allá también en la carta de Pablo a Timoteo, en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, declara, dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía. Nuevamente, ¿no es cierto? Aquí se menciona, con la imposición de manos del presbiterio. Igual en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, declara también, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, siempre debemos estar listos para recibir cualquier gracia o don que Dios tenga para darnos a través de la imposición de las manos
Esto es algo que está confirmado por la palabra de Dios. Entonces, recibían el Espíritu Santo los samaritanos. No sabemos con exactitud cómo esto fue evidente. Quizás se manifestaron ciertos dones espirituales. Y lo declara, ¿no es cierto?, allá en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Como esto es muy largo, entonces yo le recomiendo que usted lo lea y no lo pudimos poner acá. El hecho de que estos cristianos recibieron el Espíritu Santo, en lo que parece ser una experiencia subsiguiente a su salvación, ha causado mucha controversia. Se han ofrecido diferentes explicaciones. Muchos creen, ¿no es cierto? Y dicen, no, que esto no fue una realidad, que esto se manifestó posteriormente, que los samaritanos en primera instancia no creyeron la palabra de Dios, que fue necesario que vayan Pedro y Juan para la imposición de las manos y ahí sí fueron bautizados. Mire, son, como le menciona aquí este enunciado, diferentes explicaciones o criterios que ellos tienen. Lo que sí sabemos es que definitivamente Samaria recibió la palabra de Dios porque fue preparado por nuestro Señor Jesucristo y posteriormente, imponiendo las manos, recibían también la confirmación del Espíritu Santo. Versículos 18 al 19 declara que la petición egoísta de Simón se manifiesta aquí, que esto de la imposición de las manos le causó mucho, le llamó mucho la atención, y es justamente cuando vio Simón todo esto, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Simón notó que cuando Pedro y Juan impusieron las manos en los samaritanos y oraron por ellos, algo sucedía, algo estaba pasando. Entonces estaba impresionado por todo esto. Por lo cual, él, sin saber qué es lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Y por eso decíamos que aparentemente él recibió y fue convencido por la predicación de Felipe. Él en este momento vemos que les ofreció dinero. Simón pensó que el Espíritu Santo era simplemente un poder que se podía comprar o vender. Él quería controlar la función del Espíritu Santo y consideraba al Espíritu Santo como un poder que él podía usar como quisiera, en vez de una persona que gobernara su vida. Lamentablemente es así, ¿no es cierto? En muchas ocasiones. Esta situación se la conoce también como simonia. Es la palabra para el pecado de comprar o vender oficios o privilegios de la iglesia porque se hace en el mismo espíritu que este Simón. Este pecado es a veces practicado hoy en día, pero más comúnmente la gente simplemente piensa que la bendición sigue al dinero. Entonces, el impartir el poder, dice allí, dice, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Simón realmente no deseaba el Espíritu Santo para sí mismo, sino la habilidad de impartir el poder del Espíritu Santo a otros cuando quisiera. Esto le daría mucha autoridad espiritual, fama y sobre todo lo que él siempre quería, ¿no es cierto? Ser reconocido como alguien grande en Samaria. Entonces, el pecado era desear poseer el poder espiritual para fines personales, lo declara el evangelista Morgan. Entonces, de esta manera, nosotros llegamos al final de la tercera parte del capítulo 8 del libro de los Hechos. Dios permita, continuaremos con la cuarta parte la próxima semana. Que el Señor bendiga poderosamente sus vidas.